La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Pues mire usted que uno de los temas, aparte del fútbol, porque la verdad es que en este mes y fracción que nos queda, va a ser el fútbol absolutamente el tema que va a centrar pláticas, charlas, análisis, programas, absolutamente todo. Estoy hablando obviamente de la mayoría o de las gentes que están al tanto de la noticia, pero también le voy a decir una cosa, hay muchísima gente que le vale o no el que haya campeonato mundial o no. ¿Ve? Bueno, pero esa es otra cosa. Hoy tenemos un tema verdaderamente importante para la vida diaria de todos los causantes en este país. ¿Cuál es esa vida diaria? El pago de impuestos. El pago de impuestos es, bueno, ya lo hemos dicho, lo que afecta la parte más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. Usted no sé cómo haya soportado esta situación, pero hoy vamos a tener en cabina a Omar Ramírez Torres. Él es el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco y es un individuo que sabe del tema. Pero además de que sabe del tema, sabe cómo orientar a los causantes de cómo enfrentar la situación. Por eso yo le digo a Óscar Ramírez Torres, tenemos la gran oportunidad, estimado Óscar, de decirle a la gente qué está pasando. Yo quiero decirte un dato que veo diariamente. ¿Por qué esas colas, por qué esas filas tan largas e interminables desde antes de las 8 de la mañana frente a las oficinas del SAT? Digo, ¿de qué se trata? Hoy, por cierto, no hay, pero no sé por qué, pero la verdad es que, ¿qué está buscando la gente ahí? ¿O por qué la están citando? ¿Cómo estás, Óscar? Omar, sí. Perdóname. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, efectivamente, este año, 2014, inició pues en un ambiente un poco de incertidumbre, de desinformación, con todo este tema de la reforma fiscal. Básicamente, sobre todo hay un sector que es el comercio en pequeño, los que se denominaban régimen de pequeños contribuyentes. ¿Repecos? Sí. Uh-huh. Que les cambiaron el esquema fiscal con lo que ellos venían trabajando. Y bueno, pues esto implicó pues ese nivel de incertidumbre que provocó a inicio del año, porque efectivamente sigue habiendo colas al día de hoy, pero bueno, ha disminuido en relación a cómo se inició el año pasado. ¿Pero a qué van? Al inicio de año. ¿A qué van? Van a diferentes trámites. De hecho, se acumularon los trámites que tenían que hacer todos los contribuyentes, no nada más el régimen en pequeños. El régimen de pequeños, que es una cantidad importante, porque tenemos un estado y un país donde predomina el pequeño comercio, tenían que ir a hacer un trámite para cambiarse de régimen, ¿sí? En adición a tramitar algo que se le ha denominado firma electrónica, que es con la que pueden hacer una serie de trámites fiscales. Y también iban mucho a pedir información. Pero Omar, sí. Si tú ya tienes que hacer una cita por internet, si tú ya vas seguro que vas a una hora determinada, ¿por qué hay tanta cola? ¿Quiere decir que hay muchos que no hacen cita? Sí, el tema es que las citas se saturaron. Hacías cita y estabas en el mes de enero y resulta que no te podían dar cita hasta el mes de abril o el mes de marzo, finales del mes de marzo. Entonces la gente se empezó a desesperar y obviamente asistía ahí a ver si de alguna manera podían ser atendidos. La situación finalmente es que, y la autoridad lo reconoció, el SAT, pues que los rebasó sin duda la capacidad instalada que tenía el SAT, que tiene el SAT. Las oficinas aquí locales, que básicamente son 3 oficinas aquí. Entonces, inclusive la propia autoridad tuvo que ampliar sus horarios, trabajó algunos domingos, inclusive en el mes de abril, en horarios fuera de lo normal en una dependencia de estas características.
Y se ha calmado un poco, sin embargo sigue existiendo las filas impresionantes, ¿no? Creo que al inicio se tuvo un nivel de falta de información más bien, falta de información a los contribuyentes, se armaron muchos mitos alrededor de la reforma fiscal y mucha incertidumbre, y esto pues cuando hay incertidumbre, cuando hay falta de información, cuando se empiezan a generar ciertos mitos, pues ese es el inicio de algo caótico que finalmente se vivió en las oficinas. Omar, dices mitos, dinos unos. Por ejemplo, que ya no podías hacer o ya todas tus cuentas bancarias, cualquier movimiento iba a ser en ese momento fiscalizado. O sea, si tú hacías una operación bancaria en ese momento ya ibas a tener que pagar impuesto, ¿no? Por ejemplo. Otro, que tenías que emitir facturas por cada transacción que hacía un pequeño comerciante, cosa que no es así, o pudiera no ser así. Ni lo de los bancos. Ni lo de los bancos, no es de que si te entra un peso en ese momento tendrás que pagar un impuesto, no. Y ahí se creó un ambiente, sobre todo en el manejo de cuentas bancarias y en el tema de la facturación, son los dos conceptos que más revuelo causó y está causando todavía en esta situación, ¿no? Se ha generado un ambiente, no lo quisiéramos llamar así, pero bueno, finalmente sí es una especie como de terrorismo fiscal, porque pues en días pasados también se anunció el tema de que el SAT, por medio de la geolocalización, va a empezar a fiscalizar y cosas de ese tipo que pues no ayudan en mucho en cuanto a la tranquilidad del contribuyente. Pero ¿no? ¿hay alguna base para que nazca ese rumor? Pues lamentablemente por ejemplo, este último, pues ha sido manifestación expresa del SAT, ¿no? Del jefe del SAT. Pero bueno, pues eso se crea un pánico. El tema de las cuentas bancarias se empieza a correr. Hoy van a ser fiscalizadas las cuentas bancarias, cuando en realidad las cuentas bancarias siempre han sido fiscalizadas. Pero aquí ya mucha gente decía, oye, pues ya no voy a mover mejor dinero, voy a cerrar mi comercio, ya me están poniendo muchas trabas. Y todo ese ambiente pues se va expandiendo la mancha en ese aspecto. Hay una inquietud concretísima, Omar, y consiste en que el uso de las tarjetas bancarias, los plásticos de tarjetas de crédito, pueden ser fiscalizados para efectos de pago de impuestos. Sí, de hecho es parte de esta información que es importante aclararlo. Efectivamente, para este año 2014 es un tema importante de la reforma. Se incluyó en la ley un concepto que se llama discrepancia fiscal. Este concepto de discrepancia fiscal consiste en que la autoridad va a poder ver cuáles son tus movimientos bancarios, tus cuentas bancarias, incluyendo tarjetas de crédito. Pero ahorita comento en qué específicamente el tema de la tarjeta de crédito, para hacer una comparativa con lo que tú estás declarando de ingresos, es decir, cuánto estás gastando vía cuentas bancarias, y hace la comparativa, o va a hacer la comparativa contra tu declaración de impuestos. Es decir, hoy, ¿por qué gasta 500 y me estás declarando que tienes un ingreso de 300? Esa comparativa la va a hacer. ¿Cada cuándo, perdón, Omar? Eso lo va a estar monitoreando, no hay un plazo establecido. O sea, es permanente entonces la vigilancia. Es permanente la vigilancia. Ahora, hay que tener claro que imagina la cantidad de personas que manejamos cuentas bancarias. Realmente de alguna forma empezará el SAT a tener sus parámetros, sus indicadores. Y aquí es donde decimos, no necesariamente ahorita que si yo meto un peso en mi cuenta bancaria, ya tengo que pagar un impuesto, ya Hacienda va a estar arriba de mí. La realidad es que no. Es todo un proceso y es todo un análisis que la autoridad tendrá que hacer. Entonces, pues aquí lo que hemos manifestado el Colegio de Contadores en los foros que hemos tenido oportunidad de estar es haciendo alusión a una expresión de un personaje mexicano, pues que no cunde el pánico, ¿no? Realmente es un tema de ir asimilando, ir atendiendo los requerimientos, porque desafortunadamente, pues querramos o no, ya está la ley en vigor. En el caso de las tarjetas de crédito, lo que se va a considerar por parte de las autoridades son los pagos que hagas tú a la tarjeta de crédito, no lo que estés gastando vía tarjeta de crédito.
porque lo que gastas vía tarjeta de crédito es un crédito, pero ahí lo que le va a tomar en consideración la autoridad es lo que tú haces de abonos a tu tarjeta de crédito, no lo que estás gastando vía tarjeta de crédito. Es importante. Omar, vamos haciendo una pausa con el fin de que nos expliques, así como con peras y manzanas, en qué consiste esa fiscalización y qué riesgos tiene el tarjetaviente frente a esa actitud de vigilancia por parte del SAT. Una pausa. Muchas gracias.